tardes a todas, buenas tardes a todos. Antes de empezar con la presentación de nuestro ponente de hoy, diré que este seminario se realiza con la financiación del Proyecto de Excelencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020, convocatoria 2021, Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y del proyecto La Génesis de Nuevos Derechos Fundamentales en España en el marco del constitucionalismo global, Ius Génesis, y también del proyecto PID 2021 126875B-100, R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación, a 10.13.039, 501100011033 y FEDER, una manera de hacer Europa, la génesis de nuevos derechos fundamentales en el constitucionalismo global. Advierto que este seminario, esta sesión está siendo grabada y la grabación se va a publicar en Internet, ya sea en una página de libre acceso, ya que está destinada a un público especializado. La participación en el seminario se entenderá, por tanto, como consentimiento a dicha grabación y difusión. La persona asistente que no desee aparecer en la grabación, pues puede sentarse al final de la sala y no intervenir. Y con esto vamos a lo divertido del seminario. Tiene la palabra el profesor Ángel Rodríguez. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Tengo la palabra solamente para presentaros a nuestro invitado de esta mañana, el profesor Miguel Revenga, con el que hemos colaborado en algunas ocasiones en la Universidad de Málaga, de manera que es una invitación quizá en cierto punto innecesaria, pero que en todo caso hago con muchísimo gusto. Es un viejo amigo, un querido compañero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, donde imparte docencia fundamentalmente en la Facultad de Derecho en Jerez. Leonés de nacimiento, pero gaditano de larga data. Sí, iba a decir de adopción, pero prácticamente ya tiene la nacionalidad, pero ya ha transcurrido tiempo suficiente como para eso. Él ha sido también, entre otras muchas cosas, presidente de nuestra asociación, de la Asociación de Constitucionalistas de España, durante un mandato que coincidió poco antes de que recibiéramos el encargo de la asociación de organizar el congreso anual aquí en la Universidad de Málaga, con ocasión en aquel momento del 40 aniversario de la su obra pues sería una tarea imposible reducirla a unos cuantos datos en esta presentación. Yo sí me gustaría resaltar que empieza trabajando, si no recuerdo mal, de su tesis doctoral, lo que podríamos llamar parte orgánica, ¿no?, de nuestra disciplina, una tesis sobre el gobierno, sobre relaciones con las Cortes Generales, pero luego ha tocado sobre todo temas relacionados con los derechos fundamentales. Una parcela de la teoría de los derechos fundamentales que tiene mucho que ver con el seminario de hoy, ¿no? Recuerdo sus obras sobre libertad de expresión y delitos de odio, sobre el terrorismo y derechos fundamentales, los estados de emergencia, últimamente sobre las vicisitudes de los derechos fundamentales a raíz de la pandemia del COVID-19, vinculada a la crisis. A mí, de su relación con nuestra universidad, me gustaría resaltar dos cosas. En primer lugar, su participación en el Manual de Derecho Constitucional, que utilizamos como uno de los manuales de referencia en esta y en la mayoría de las universidades andaluzas, en la que participa también el profesor Naranjo y yo mismo. Y su participación en el congreso que organizamos aquí en el año 2017-2018 sobre el derecho público español y filipino, que con ocasión del bicentenario de la Constitución
Constitución de Cádiz, en 2012, ya empezó a trabajar sobre la incidencia de la Constitución gaditana en otros territorios, particularmente en Filipinas, y publicó un trabajo que fue una de sus colaboraciones luego para ese congreso sobre la influencia de la Constitución de Cádiz y la Constitución de Malolos, la primera constitución de Filipinas una vez que accede a la independencia. Un proyecto el de Filipinas, que como sabéis todos, pues sigue vigente y de hecho, como le he comentado en el invitado esta mañana, tenemos la audiencia un poco mermada en este seminario porque parte de nuestros compañeros se encuentran precisamente, si no aterrizando, a punto de aterrizar para los seminarios que vamos a tener lugar en esta semana entre los personas. En definitiva, una persona muy querida, una de las figuras más destacadas del derecho constitucional español, como vaya a tener ocasión de comprobar seguramente, los que no habéis tenido el gusto de escucharlo anteriormente, y que nos va a hablar en este seminario sobre qué significa hoy democracia militar. Como habitualmente, pues primero una exposición del ponente y luego pues, abriremos el turno de debate para poder discutir. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Ángel, por tu invitación, por tu cariñosa presentación. Tanto exagerada, cuando se refiere a los méritos. Rafa, muchísimas gracias también. Esta es una conferencia que habíamos tratado alguna vez, pero que ya desde antes de la pandemia, por ahí, estaba planificándola. Es verdad que he tenido la ocasión de venir varias veces a Málaga, pero no habéis tratado muy bien, porque siempre encantado. Bueno, yo he titulado esta charla de hoy ¿qué significa democracia militante hoy? Una interrogación. Y no es una interrogación retórica, sino que bueno, esto es un seminario ya de doctorandos, de personas. Tenéis una larga dedicación al derecho constitucional, lo que estáis haciendo vuestras primeras investigaciones. Os pido es que me ayudéis a responder la pregunta, ¿no? ¿Qué significa democracia militante hoy? Porque os digo con el corazón en la mano que no lo tengo muy claro. Es un tema que he investigado hace tiempo. Tengo alguna publicación sobre la idea de tolerancia y los límites de la tolerancia. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la idea de democracia militante, que no deja de ser además un concepto puramente doctrinal, ¿no? Es como monarquía parlamentaria, Estado social y democrático de derecho, parlamentarismo racionalizado. Estas son sintagmas, es decir, apotegmas jurídico-constitucionales, incluso culturales, que los juristas llenamos con conceptos que no están claros al 100%. Tenemos que contrastarlos con experiencias y las experiencias que son aproximativas, incluso performativas. Lo que sí es verdad es que he citado aquí 3 ejemplos, ¿no? Que es algo que ha dicho monarquía parlamentaria y parlamentarismo racionalizado, que es sencillo contrastar con experiencias actuales, con desarrollos constitucionales en diversos escenarios, temporales, físicos, y por lo tanto es más fácil llenarlos de algún sentido, ¿no? En cambio, yo siempre he tenido la impresión que democracia militante es un concepto que está fuertemente arraigado a una experiencia histórica singular, que es la experiencia de la Alemania de Weimar, el periodo de entreguerras, donde se asistió pues, al terrible drama, ¿no? De un partido que accede al poder por medios perfectamente regulares, democráticos, y que desde el primer día que tiene ocasión de verla, pues, se dedica a desmontar de manera brutal y de manera indubitada pues, todos los presupuestos normativos y prácticos de la democracia constitucional. De hecho, Goebbels, sabéis, pues es fue uno de los ideólogos, ¿no? Principales del nazismo, pues decía con Moja, ¿no? Con Sorna, que la democracia constitucional
era de todos los sistemas el único que propiciaba su destrucción, ¿no? Daba a los partidos enemigos la posibilidad de destruir la democracia. Y lo decía con sorpresa, y creo que tenía razón. Y de hecho, pues es normal que Weimar sea para esto pues el modelo de referencia y que nos obsesionemos un poco con lo que allí ocurrió, porque Weimar pues sigue siendo para los constitucionalistas un laboratorio constitucional, ¿no? Un momento de gran aportación, de gran teoría constitucional, que todos hemos leído y que aprendido y que tienen que ver ya no solo con lo que pensamos nosotros de las democracias, sino con la democracia constitucional, sino que tiene que ver también con lo que hoy es la Constitución, la suerte de la Constitución normativa, ¿no? Un proyecto de vida en común, respetuosa con los derechos, pero también con una pretensión de normatividad que asegura pues, la presencia de la Constitución constitucional y otras muchas cosas. Bueno, todos esos fundamentos pues, están en discusión, como sabéis, en los años 30. Siempre aludimos a la polémica de Kelsen-Schmidt. Creo que la historia pues, claramente ha dado la razón a Kelsen, pero bueno, con toda la ingenuidad, ¿no? Y todo el idealismo de esa Constitución empeñada en aislar el derecho de la pasión política y defender, a fin de cuentas, pues, la posibilidad misma de una defensa jurídica de la Constitución frente al gran paladín de la aproximación pasional a la política, Carl Schmitt, que es una persona que en 1932 pues, publica, esto tiene mucho que ver con los intentos de democracia militante. Este es el famoso libro, ¿no? Legitimidad, legalidad y legitimidad. De manera cínica, pues él defiende que hay que garantizar, que las instituciones tienen que garantizar la igualdad de chances de la Constitución española, la igualdad de oportunidades para todas las fuerzas políticas. En 1932, en 1933, pues, mira, casualidad que gana las elecciones, ¿no? El partido nazi, y en ese mismo año Carl Schmitt se afilia al partido nazi. Pero claro, a Carl Schmitt siempre uno tiene la sensación que lo podemos detestar, pero no podemos dejar de leerlo. La Constitución, esa diferencia entre la Constitución sustancial y las leyes constitucionales, ¿no? Para prácticamente ningunear la ley constitucional. En cambio, defender la Constitución sustancial como la verdadera decisión, ¿no? Política de base que hay que defender. Tantas otras cosas, pero mira, son concepciones que pueden estar al servicio de una concreta manera de mirar aquella realidad política que nos imaginamos. Y concretamente en este tema, pues ahí en la realidad y en la intimidad, es verdad que Carl Schmitt pudo presumir, porque además lo hizo, sabéis que Carl Schmitt vivió largos años, también Kelsen en Estados Unidos, pero Schmitt en Alemania, cuando después de visitas a España, pues él presumía mucho de que esa defensa que él hizo de que en la Constitución había que identificar un núcleo sustancial inquebrantable a la reforma, pues la ley fundamental de Bonn, después de la derrota del nazismo y de la reconstrucción de la democracia, pues es la receta que encontraron para defender la democracia, esa idea de que el Estado social o la República social y democrática y la forma federal, que a veces se llama, ¿no? La cláusula de eternidad, no puede reformarse, la obligación de los partidos políticos de actuar de manera leal con la Constitución, y la inclusión también, voy a juntar en eso de la prohibición de abusar de los derechos fundamentales. Bueno, pues esas recetas están implícitas en la idea de Carl Schmitt sobre la esencia de la decisión política que hay que defender. Y en esos años, bueno, pasó por alto desde luego la contraposición a ese punto de vista que estarían las ideas de Kelsen sobre una constitución más procedimental
sustantiva. Y voy a decir inmediatamente que con esa posición de Kelsen en aquel momento, pues cuando el gran jurista austriaco, socialdemócrata y de origen judío, pues, observó lo que estaba ocurriendo, pues tiene por ahí un escrito en el que parece que lo que viene a decir es que no hay nada que hacer, ¿no? Que la democracia estaba perdida, que el avance del nazismo pues, ponía en riesgo todos los fundamentos democráticos. Y bueno, creo que el paso que no dio y que podría haber dado es decir, como dijo nuestro rey hace un año, me equivoqué, no volverá a ocurrir. Quiero decir que la equivocación de Kelsen era en esa idea de que la esencia de la democracia pues, es el dar oportunidad a todos, el respeto a las minorías y la reversibilidad de las mayorías para que las minorías puedan convertirse en mayoría. Claro, cuando una minoría no se convierte en mayoría, lo que hace es impedir el tracto ese histórico, ¿no? la posibilidad de que eso se materialice, pues ciertamente hay que buscar otras vías de pensar. Y la famosa terma o sintagma demócrata militante pues viene de dos célebres artículos que hemos leído todos de Lowenstein, ¿no? American Political Science Review de 1937, en el que Lowenstein ya ve lo que está ocurriendo y lo que defiende pues, es, dice, se cita, poner fuego para hacer frente al fuego. Es una frase que por cierto yo nunca he entendido muy bien. ¿Cómo se va a combatir con fuego el fuego? ¿Cómo se combate con agua? ¿No? En realidad, esos dos artículos son una defensa de medidas excepcionales, ¿no? Que hay que adoptar para intentar revertir ese auge de las fuerzas nacionalsocialistas que estaban ya acabando con la posibilidad del funcionamiento de la democracia. Y bueno, pues defiende la prohibición de asociaciones, de partidos políticos, la limitación de los derechos de reunión y manifestación, la limitación de la libertad de expresión. O sea, es un artículo de combate que tiene también, muy interesante, porque Lowenstein no solo miraba, yo creo que ya estaba exilado en Estados Unidos, creo que sí, y ya tenía presente lo que había ocurrido también con la Segunda República Española, ¿no? Y esto pues, fue un problema con otros presupuestos, pero también un problema, el auge de fuerza, ese cambio, ¿no? Entre fuerzas, ¿no? Que apoyaban o se sentían republicanas y fuerzas que fueron desde el principio desleales a la República. Esto tengo que decir que la deslealtad a la República no solo estaba en los partidos de derecha, ¿no? Sino también estaba en partidos de izquierda, que se puede comprobar examinando el desaventurado del curso del pequeño República. Bueno, la crítica que siempre se hace del artículo ese de Lowenstein pues es que las medidas que él propugnaba que en ningún sitio resultaron eficaces, o llegaron tarde o no fueron eficaces. Por tanto, era como levantar un acta, ¿no? De la derrota, ¿no? Proponiendo medidas, ¿no? Que o era ya tarde para adoptar, o medidas que allí donde tímidamente se adoptaron pues no dieron ningún resultado. O sea, es como si la pasión política hubiera desbordado todos esos intentos y no hubiera sido posible contener la marea esa totalitaria y destructora de la democracia. Hay también una aportación que es menos conocida, que es la de un profesor holandés que dio un discurso inaugural en la Universidad de Ámsterdam en 1936. O sea, estaba un poco ahí en el ambiente, ¿no? Los 30, sobre la idea esa de la democracia militante, y su artículo pues, es una encendida y apasionada defensa de la necesidad de prohibir partidos de los que se sospeche que van a impedir continuar el diálogo constitucional. El artículo de Farnberg recuerda un poco las tesis que después escribió
el constitucionalista norteamericano Levy, ¿no? Sobre la justificación de la democracia constitucional, bueno, de la jurisdicción constitucional para dejar los canales, para limpiar, ¿no? Y impedir la actuación de los canales de la libre participación y de la libre expresión del pluralismo político. Pues el mérito es que se adelanta bastantes años y defiende pues ese. Bueno, pese a lo que he dicho, ¿no? De Loewenstein, es como un artículo que es como darse cabezazos contra una piedra y levantar acta de la incapacidad para detener la marea totalitaria. ¿Cuál es la herencia de Loewenstein sobre este tema de la democracia militante? Yo creo que durante muchos años la herencia del debate de los años 30 sobre este concepto es que muchos de nosotros, muchos de los autores que han tratado después este tema, pues han obsesionado con la divisoria entre aquellas democracias que plantan cara, digamos, a la posibilidad de reformar para destruir las esencias de la democracia constitucional, es decir, las democracias inflexibles, que tienen cláusulas irreformables, frente a las democracias que permiten la reforma de todos y cada uno de sus preceptos, es decir, aquellas que son, diríamos, indiferentes a los objetivos, ¿no? Siempre y cuando se respeten las formalidades. Obviamente, la Constitución española, pues, es un ejemplo, fue durante muchos años un ejemplo de este segundo tipo de democracia, una democracia que abre las puertas para reformar todos y cada uno de sus artículos, que además contempla la posibilidad de la reforma total, ¿no? Y eso pues siempre ha sido para nosotros un quebradero de cabeza, ¿no? Dentro de decir, bueno, la reforma total y la separación esa tan tajante entre las dos vías que tenemos España para la reforma, haciendo de la parte de los derechos fundamentales de la sección primera, del título segundo de la corona y de los 9 primeros artículos, es una especie de constitución sustancial prácticamente irreformable, ¿no? Pues la sitio de decir, frente a la otra parte más flexible, es decir, esa especie de esquizofrenia constitucional pues nos ha obligado a meditar mucho sobre la reforma y discutir entre esto, lo que es la destrucción de la Constitución y la reforma de la Constitución. Claro es, al mismo tiempo, añado, todos sabemos, en un debate que es sobre todo doctrinal, es decir, en los cielos de los conceptos, es decir, la experiencia de nuestra reforma pues es alicorta y más bien vergonzante y en buena medida deplorable, ¿no? Porque hemos reformado cuando se nos ha impuesto desde fuera. Pues, quiero decir que con esos mimbres es muy difícil hacer buena acción. En todo caso, creo que también apuntaré a esta idea una vez que ingresamos en la Unión Europea en 1986 y todo este debate sobre el independentismo ideológico de la Constitución, sobre la posibilidad de reformar todo respetando las formas, hay que plantearla desde presupuestos completamente diversos, distintos. Pero esa idea del diferentismo con respecto al fondo, ¿no? Si se respetan las formas, que tiene como corolario, como estoy diciendo, como que la Constitución no tuviera un punto de vista, ¿no? Hubiera una ideología que hay que defender en el sentido smithiano, pues la compró nuestro Tribunal Constitucional. De hecho, pues todos los debates que hemos tenido en España sobre los límites de la reforma constitucional y muchos de los debates que hemos tenido sobre cuestiones que verdaderamente pues, nos dividieron, ¿no? Pues, determinados de la experiencia constitucional española, pues, encontraron en el Tribunal Constitucional una respuesta de este tenor. Mientras ustedes respeten las formas, pueden perseguir cualquier objetivo. Creo que empezó con la cuestión del juramento, ¿no? De la Constitución, era absolutamente
lo que significa jurar o prometer con el cumplimiento de la Constitución, ¿no? Una tesis bastante discutible, ¿no? Que lo que importa más es el mandato, ¿no? El dar cumplimiento al mandato representativo, que el extraer consecuencias de lo que no deja de ser, pues, la idea es esa, una adhesión performativa, ¿no? Esa idea del juramento, ¿no? El autor, sí, no hacer cosas con palabras, que pone el juramento como un ejemplo de palabras que por sí mismas producen hechos, ¿no? Responder a Dios por testigo que vas a hacer algo por sí mismo, eso tiene un efecto, ¿no? El Tribunal Constitucional en esa jurisprudencia ningún y con una tesis que nunca corregí, ¿no? Después sabéis que vinieron el añadido de fórmulas, de reservas que anulan la idea esa de expresar lealtad a la Constitución y en tantas otras cosas, ¿no? De límites de la libertad de expresión, el Tribunal Constitucional, que en muchos casos ha recordado esa tesis para concluir en sentido contrario, ¿no? Que hay expresiones que no pueden admitirse. Recuerdo ahora el caso de Violeta Friedman, el Tribunal Constitucional que se inventó la posibilidad de reivindicar por una persona un honor colectivo del pueblo judío, ¿no? Y los familiares de Violeta Friedman, el caso del código racista, y luego, pues, quiero decir que son ocasiones en las que el Tribunal Constitucional pues, se ha decantado, ¿no? Por la legitimidad de la limitación, pero como una especie de contrapartida, pues siempre ha insistido en que la nuestra no es una democracia militante. Si fuera timbre de una democracia militante, somos muy tolerantes. Ojo, hay cosas que no. Y luego el gran momento del debate, allá por inicios de los años 2000, ¿no? Con la decisión del legislador de plantar cara a aquella situación en la que un partido político, una serie de fuerzas políticas legales, ¿no? Que recibían estos fondos del Estado y que actuaban, por tanto, en las instituciones, se actuaban como el brazo político de la fuerza terrorista ETA, ¿no? Y, bueno, en ese momento, muchos ahora añoramos, porque aquel fue un momento, eso también tiene que ver con la democracia militante, en el que se identificó un asunto de Estado, que era la lucha contra el terrorismo, que constituye un consenso de las fuerzas políticas, que puede resultar un tanto impensable, pero en aquel momento sí, el pacto antiterrorista y la ley de partidos políticos, que yo creo que representó un momento álgido sobre la discusión en torno a la idea de los límites territoriales. Yo creo que el Tribunal Constitucional, la ley de 2002, que sigue vigente, donde se defiende derechos democráticos, también la democracia interna en los partidos, pero esa es la parte, yo creo, aprovechable, ¿no? De la ley, pero donde me parece que la vertiente esa de prohibición de partidos pues está tan vinculada a aquella sazón histórica que yo por lo menos no atisbo ahora en el panorama español la posibilidad de aplicar otra vez esa normativa. Por eso pues, los críticos de la ley del 2002 pues, decían, no, yo recuerdo nuestro primer congreso, ¿verdad, Ángel? En Toledo, estuvimos discutiendo largamente sobre esta ley, ¿no? Y claro, muchos decían, es que esta es una ley singular, ¿no? Un de caso único, que tiene un objetivo que es la prohibición de la trasuna, ¿no? Que no puede generalizarse. Bueno, todo aquel debate que yo creo que hoy lo podemos ver como algo que anclado en el pasado y que afortunadamente, ¿no? Diría, hoy no tiene mucho aprovechamiento para este tema, ¿no? Que hoy nos convoca aquí. Salvo si nos fijamos en lo que en la vertiente, vamos a decir, bueno, por supuesto, el Tribunal Constitucional en el año 2003, la sentencia de la 48-2003,
donde convalidó la constitucionalidad de la ley de partidos, pues abunda, ¿no?, en la idea de tolerancia constitucional. Lo importante pues, es ser leal, ¿no?, ser leal a los procedimientos. Y sobre todo, digo que esto sí tiene una lectura aprovechable si trasladamos a lo que ocurrió en aquellos años, a partir de 2003 y en los años siguientes, cuando el debate sobre la incompatibilidad con la democracia de diversos partidos pues se trasladó de los ámbitos nacionales al ámbito europeo, ¿no?, al Europeo de Derechos Humanos, que tuvo que enjuiciar también, ¿no?, la actuación del Estado español por la prohibición de Batasuna y las demás articulaciones de aquel partido, y la célebre sentencia, que creo que en algún seminario que hemos tenido, discutíamos mucho en aquellos años, del Repac Actísimo, del partido Repac, que es el partido de la prosperidad, ¿no?, contra Turquía, con aquella sentencia, ¿no?, tan importante, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí defiende resueltamente un concepto de democracia militante, que tiene, me parece muy sensato, ¿no?, la idea esa de decir, bueno, una democracia no puede esperar a que se materialice el peligro y que se trata de conjurar. El peligro hay que conjurarlo, hay que enfrentarlo antes de que alcance sus objetivos, ¿no?, y por lo tanto haga inviable la reversibilidad de determinadas decisiones. Eso está, si no recuerdo mal, en los párrafos 98 a 103 de la sentencia del Repac Actísimo. En cambio, la sentencia de 2009, la sentencia de Batasuna, que es del 2009 también, ¿vale?, creo que es del mismo año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hace tanto una exégesis de la necesidad de actuar de manera preventiva. No es tanto la idea de la prevención como la idea de que la situación política en el País Vasco, de fuertes tensiones, de violencia sostenida por espacio de años, pues justificaba una actuación que se supone iba a permitir hacer frente, ¿no? O sea, de poco, yo creo que ahí hay una tesis más cercana al famoso Clear and Present Danger, ¿no?, norteamericano, que a la idea de la defensa de la democracia por principio, ¿no? Más un examen apegado a lo que venía ocurriendo en el País Vasco desde finales de los 80, en las 2 décadas siguientes, en las 3 décadas siguientes, así diría, que la posición esa principialista, ¿no?, con principle, que hace explícita un Repac, y que es eso de defender la democracia, principle, creo que en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto en esta vertiente que he resumido muy rápidamente, casi desfigurando el fondo del asunto sobre la libertad de asociación, como en materia de libertad de expresión, pues siempre ha oscilado entre las dos cosas. Por un lado, entre decir que los objetivos, sobre todo en materia de libertad de expresión, los objetivos, hay objetivos que son incompatibles con el convenio y que por lo tanto nunca pueden justificar el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Y para eso el Tribunal Constitucional, pues sobre todo, toma el ejemplo, ¿no?, del discurso antisemita, del discurso negacionista y sobre todo, yo creo, incluso más que esos 2 tipos de discurso, el filoterrorista, ámbitos en los cuales el Tribunal Constitucional, en decisiones de admisión, utiliza sobre todo el artículo 17, que es el que prohíbe el abuso de derechos. O sea, prohíbe utilizar los derechos del convenio con intencionalidades dirigidas a destruirlo. Y, como sabéis, esa tesis del convenio de 1950 no solo se enuncia con respecto a la actuación de las personas, sino también con respecto a la actuación del Estado, del poder público. Y eso estaba en el clima de los años 50. La prohibición del abuso de derechos está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en el convenio y está en el artículo, luego, muchos años más tarde,
en el 2000 en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 54. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que el debate sobre la democracia militante, yo creo que en términos jurídicos es como si se hubiera positivizado a través de esa figura, ¿no?, de la prohibición del abuso de derechos. Es una que siempre se dice, no, es que esto de la prohibición del abuso de derechos está tomado del derecho privado, ¿no?, del derecho civil, ¿no? El derecho de propiedad no puede ser el jus tendi et autendi, ¿no?, si hay la función social de la propiedad, etc. Y es verdad, es así. Pero recordar que ya en la Declaración Francesa de 1789, cuando se prohíbe la censura y se conoce el derecho de expresarse, también hay una llamada a la prohibición del abuso. Se dice, bueno, que abuse de la libertad de expresión, que arrostre con las consecuencias, ¿no? Quiero decir que esto nos llevaría lejos y ya creído entender que tenéis un proyecto de investigación sobre nuevos derechos en los escenarios supranacionales. Es un tema estupendo, todos los que decís siempre, y yo creo que esa es una de las cuestiones, uno de los desafíos para que el derecho constitucional hoy siga teniendo algún tipo de racionalidad. Pero por encima de esa eclosión de derechos, por debajo, mejor dicho, de esa eclosión de derechos, de las generaciones de derechos que está suponiendo, esa otra guía, ¿no?, de prohibiciones y de límites parecen no suficientemente razonados, pues también han estado presentes, ¿no?, en el devenir de los derechos fundamentales. Y yo creo que eso tiene que ver también con la democracia, con la idea de democracia militante. En Alemania, y retomo, pues ya después de la reconstrucción, yo creo que el canto de cisne, la secuencia esa de la República de Weimar, destrucción de la democracia, reconstrucción valorativa, por lo tanto contra Kelsen, con gran auge de valores, y el canto del cisne de ese momento, que podemos llamar momento Weimar, pues está en las dos célebres sentencias del Tribunal Constitucional alemán, que son del año 52 y del año 56, aplicando el artículo 21.2, ¿no?, para declarar que la prohibición del Partido Comunista y del Partido Nazi pues estaba justificada. Partidos que en aquel momento tenían un porcentaje de apoyo desdeñable, ¿no?, entre el electorado alemán. Como sabéis, pues una de las primeras tareas, ¿no?, de la nueva Alemania pues, fue desnazificar, ¿no?, la tarea de desnazificación, que para muchos se hizo solo a media, durante la cultura, pero desde luego pues, tuvo efecto para taponar, digamos, la posibilidad de revivificar el partido nazi y el partido comunista. Porque esto es curioso, ¿no?, que el gran campeón de la democracia militante, que es el modelo, ¿no?, alemán, cuando muchos años más tarde, ya en nuestra época, ¿no?, en 2017, se enfrentó a la posibilidad, ¿no?, tuvo que resolver una demanda, ¿no?, de la legalización del NPD, el partido de extrema derecha, pues cambia completamente las tornas. En lugar de hacer una sentencia o una declaración principial, ¿no?, sobre la defensa de la democracia, lo que dice, bueno, es que en realidad tenemos que distinguir entre los riesgos inminentes, o sea, los riesgos claros, los riesgos plausibles, ¿no?, y los riesgos remotos, ¿no? Entonces no podemos no podemos respaldar una prohibición basada en riesgos remotos, tanto más cuanto, eso se había también discutido mucho en aquel momento en Alemania, pues buena parte de la actuación de ese partido pues está infiltrada por los servicios secretos, ¿no?, de defensa de la Constitución, y es muy difícil, es una de las sentencias interesantes, es muy difícil discernir donde hay actuaciones espontáneas y actuaciones intervenidas. Un mundo ahí de oscuridad que me parece que hacen del devenir ese de la militancia alemana pues un devenir un tanto incierto. Entonces, la pregunta, ¿no?, de ¿qué significa democracia militante hoy? Yo os decía al principio,
No es una pregunta retórica, porque efectivamente, pese a esa especie de dejación, ¿no?, de la idea en el ámbito alemán, de la educación profesional, pues desde las 2 décadas del siglo XX pues hemos asistido a tantos fenómenos, ¿no?, sobre la esencia, a tantos cuestionamientos, a tantos ataques, a tantos acontecimientos, ¿no?, que tienen que ver con la defensa, ¿no?, con la esencia de la democracia, que me parece que la democracia militante tenemos que replantear. O sea, estoy pensando, ya para empezar, pues todo lo que ocurrió con la lucha antiterrorista desde el 2001 para acá, lo que ocurre en buena medida desde el 2001 para acá. Nosotros, en aquellos años, aquella primera década, podemos ya hablar de décadas de este siglo, pues, precisamente a lo que asistimos fue a una pugna entre una defensa de los fundamentos, una defensa de los fundamentos y de la racionalidad de los derechos, ¿no?, frente a una especie de chantaje jurídico-emocional que lo que venía a sostener es que la democracia constitucional y los derechos pues son un lujo para momentos de normalidad constitucional, pero que ante el riesgo, ¿no?, de ataque sobre la existencia misma de nuestro estilo de vida, pues era necesario renunciar a los lujos democráticos y al disfrute de los derechos fundamentales. Eso estaba detrás de cómo se plantó cara al terrorismo en Estados Unidos, en muchos casos con la anuencia de los estados europeos, ¿no? Todo aquello, no sé si recordáis, claro que lo recordáis, ¿no?, de los buenos secretos de la CIA, las listas negras antiterroristas, ¿no?, todo esto se tira y afloja entre Estados Unidos, la Unión Europea, la construcción de espacios libres de derecho, de Guantánamo, que todavía todavía perdura, aquel debate sobre la tortura, aquello de los instrumentos coercitivos, si la tortura podía tener existencia jurídica o era una aberración, ¿no? Pues, relevantísimos juristas, ¿no?, norteamericanos y constitucionalistas relevantes pues defendían que sí, había que positivizar el interrogatorio coercitivo, ¿no? Incluso en Alemania pues también hubo este debate, ¿no? Eso, si detrás de eso no está el tema de cuál es la esencia de la democracia y cómo la defendemos de esto. Y claro, después, ya la segunda década, pues, tenemos hoy, ¿no?, que ahí es interesante, me parece que a raíz de los años esos, de la primera década del siglo XXI, y seguramente sobre la observación de la lucha antiterrorista y de lo que empezaba a ser el auge, ¿no?, de fuerzas de extrema derecha, Haider en Austria, creo que puede ser el escopetazo de salida, pues hubo un interés doctrinal sobre la democracia militante, con artículos relevantes de 2013, el de Giovanni Capoccia, el de John Müller en 2012, y después Andrea Safo, que fue jurista húngaro, que fue juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2014 el artículo de Kirchner sobre la democracia militante, que es una literatura que yo tengo la impresión de que sigue un tanto obsesionada con la experiencia de Weimar. Claro, me podréis decir, bueno, la intervención que estamos oyendo hoy aquí, pues también ha arrancado de Weimar, ¿no? O sea, todos estamos un poco obsesionados. Yo creo que en todo este debate lo que se ha cambiado es que la democracia militante se afronta como una defensa, a ver si los explicaré, como una defensa de la posibilidad de que los poderes públicos adopten medidas de intransigencia. O sea, más que plantearlo como un drama existencial,
La democracia militante hoy lo que defiende es un ámbito de determinación pública, política, que defienda la racionalidad constitucional y, en definitiva, la democracia mediante acciones puntuales que se basen en esa defensa y que se presenten como un plantar cara radical, como una intransigencia radical. Claro, uno puede pensar que entre esa defensa hoy de la democracia militante como acciones de intransigencia y lo que es la actividad habitual de los tribunales de justicia para enjuiciar las limitaciones de los derechos, pues no hay gran diferencia, es decir, no añade nada a la acción de intransigencia. Pero veréis, yo aquí creo que es donde el debate sobre la democracia militante puede tener algún sentido. Puede tener, no estoy seguro que lo tenga, pero puede tener. Porque los desafíos a la democracia constitucional, pues todos sabemos que son quizá más acuciantes que nunca, ¿no? Todos sabemos que estos mismos días, pues todo el debate, ¿no?, sobre los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no?, y bueno, sobre el impacto que han tenido las redes sociales y las nuevas tecnologías sobre las posibilidades de manipulación democrática, de falseamiento de los hechos, ¿no?, de influjo espurio sobre los resultados electorales, pues son desafíos a la democracia que hay que enfrentar, ¿no? Y hay que enfrentar con una lógica política que yo creo que puede encontrar en la acción de intransigencia un apoyo, ¿no? De hecho, antes aludía, ¿no?, a la Unión Europea y al giro que supuso nuestro ingreso, porque efectivamente, claro, el cambio desde los escenarios, donde se puede plantar cara a todo esto, de los escenarios estatales a los escenarios globales, pues hace que la posibilidad de que podamos revertir una deriva, ¿no?, que a todos nos inquieta, ¿no?, la deriva populista, la deriva de la trumpista, ¿no?, del Brexit, y todo lo que ocurrió, que viene ocurriendo desde 2016 para acá, pues necesita, me parece, una defensa objetiva, pero en escenarios superiores, supranacionales, ¿no?, en escenarios supranacionales. Y de hecho, pues sabéis que si alguna posibilidad tenemos, ¿no?, de que las grandes compañías tecnológicas pues tengan un pleno, ¿no?, en su negocio, en la lógica del negocio, pues no es porque en determinados estados se plante cara a las tecnológicas, ¿no?, ni se les multe, ¿no?, sino porque los grandes actores de la Unión Europea particularmente actúen. Y creo que en esa senda puede tener algún sentido todavía la idea de defensa del PAD, en esa senda. La semana pasada, con las 3 personas estamos aquí, no sé, uno más nosotros, estuvimos en Cáceres en un congreso que tenía como objetivo el Estado de Derecho, ¿no? Y allí, pues el primer día asistimos a un debate sobre qué puede hacer la Unión Europea para defender el Estado de Derecho. Bueno, creo que esto, obviamente, también es democracia militante, lo llamemos así o lo llamemos con otro nombre. Y desde este punto de vista, pues también los interrogantes y las incógnitas y los puntos débiles y los puntos de escape creo que son muchos más que las certidumbres. Para empezar, yo cierro el fleco que dejé antes abierto y voy terminando. Un empeño supranacional de integración con el de la Unión Europea solo se explica se explica originariamente porque hay un interés económico, ciertamente, porque hay un interés político, histórico, en excluir la guerra del escenario europeo, que podemos hacer de presente, desafortunadamente, pero en términos propositivos, solo tiene sentido por la proclamación, la exaltación y el paroxismo de los valores. Entonces, tenemos una integración que hace
de los valores del artículo 2 y del artículo 6, pues la gramática del Estado de Derecho. Esta mañana estaba mirando para contar, ¿no?, esa exaltación, ¿no?, ese festín, ¿no?, esa exuberancia valorativa, y cuento hasta 12 indicadores en el artículo 2 y en el artículo 6, dignidad, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, derechos humanos, respeto a las minorías, pluralismo, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad, igualdad entre mujeres y hombres. O sea, es como si todo el buenismo, ¿no?, que era valorativo, ¿no?, lo público, ¿no?, que hubiéramos acarreado a un artículo, pero que además pretendamos que eso sirva como rasero para medir la afección democrática de los Estados miembros. Claro, si pensamos en que eso puede servir como una especie de premisa mayor, ¿no?, para englobar, ¿no?, encuadrar la actuación de los Estados miembros en esa premisa mayor, traer una conclusión, ya sabemos que no, porque cada una de esas grandes valores, pues eso es discutible, lo típico de los valores, ¿no? Se presta más a juicio sobre más o menos, que se cumple o no se cumple, y entonces, pues, los desafíos que hoy tenemos, ¿no?, planteados en Polonia y en Hungría abiertamente, ¿no?, pero también como consecuencia del auge de los partidos de extrema derecha, y lo que se llama el populismo, pues ciertamente no son fáciles de resolver, ni a nivel interno, eso creo que también tiene que ver con la identificación de la esencia de la democracia constitucional, que puede defenderse sobre la base de principios, y a nivel supranacional. Especialmente, antes citaba la experiencia de Haider en Austria a los inicios del año 2000, cuando su partido, pues, tenía atisbos de posiciones xenófobas, es decir, de odio al inmigrante. Bueno, las posiciones del partido de Haider en aquel momento, pues, son débiles comparándolas con las posiciones que hoy son de moneda corriente en los partidos de la derecha y de extrema derecha. No voy solo a Polonia y Hungría, sino a las tentaciones de la excepcionalidad en Italia, para hacer frente a la emigración, que se recurre al estado de excepción. Y frente a eso, vamos a ver, ¿qué instrumentos tiene la Unión Europea? Claro, sí, no hay duda de que la Unión Europea es una democracia militante, claramente militante. La justicia actúa en ese sentido. Ahora, ¿cómo se extraen las consecuencias? Bueno, sabéis, ahí hay un farragoso artículo 7, ¿no?, que permite imponer sanciones al Estado incumplidor de esos vaporosos valores, ¿no?, tan llenos de vocaciones, pero que no dejan de ser vaporosos. El procedimiento ese farragoso, pues bueno, ni en el momento, cuando estaba el desafío Haider, no teníamos el artículo 7. Pero bueno, había un equivalente, y lo que se hizo fue encargar un informe a 3 sabios, entre los cuales estaba, entre comillas, entre los cuales estaba el español Marcelino Oreja, que vinieron a razonar un poco en los mismos términos que luego el Tribunal Alemán Constitucional utilizó para desechar el paso para ilegalizar el NPD. Es decir, bueno, es que el riesgo es tan remoto que si no hay una plausibilidad de que eso se materialice. Esto también, eso de la plausibilidad del riesgo, también está en el centro de algunas de las reflexiones de la democracia militante. Por ejemplo, la de Kirchner. Él defiende que la democracia funciona como una especie de círculo concéntrico en la cual hay que ser muy tolerante en la periferia, o sea, hay que permitir un amplio discurso, aunque sea antidemocrático, antisemita o filoterrorista, porque Kirchner defiende que a medida que esos discursos van llegando al centro de la discusión y pueden convertirse en líneas de conducta, en policies,
Pues la democracia constitucional tiene vías para atemperar esa radicalidad y expulsar ese tipo de discurso. O sea, lo que viene a decir, hay que ser muy tolerante en la periferia, pero cuando llegan a la posibilidad de que se conviertan en políticas, actuar. Bueno, esto claro, está muy bien como de elaboración, pero no sé en qué momento el riesgo ese de materialización, cómo legitimar el enfrentarse a, ¿no? Bueno, pues Heidegger fue un clasus vocis y me parece que los desafíos de Polonia y Hungría tienen también, desde el punto de vista del artículo 7, poco recorrido, porque además todos sabéis que hoy la Unión Europea permite la retirada, ¿no? Como ocurrió con el Brexit en el artículo 50, pero en cambio no permite la expulsión. Por eso se va más bien a mecanismos alternativos de la condición y de condicionalidad financiera, que es lo que está utilizando la Unión Europea para intentar atemperar, ¿no? Pues los riesgos y los desafíos que se plantean a la democracia en esos ámbitos. Bueno, pues voy a parar aquí. Realmente todo lo que he dicho desde el cierre, ¿no?, de la descripción del debate de Weimar, pues me parece que han sido más planteamiento de preguntas que convicciones que yo haya podido aquí tener y presentar hoy como propias y como indubitadas. Verdaderamente no las tengo, por eso la pregunta inicial que da rótulo a esto, como os dije, no es retórica, sino invitación a que reflexionemos y ayudéis a avanzar. Gracias. Bueno, son bastantes cosas, ¿no? Yo, en primer lugar, por supuesto, darle la enhorabuena al profesor Revenga por su fantástica ponencia. Yo no doy abasto. Son muchas las ideas que surgen aquí. Voy a comentar algunas muy brevemente, pero no con ánimo de que, por supuesto, responda o reflexione sobre todas ellas. Una de ellas está influida por el trauma de Weimar. Mira, esta ha sido una pregunta más directa, es decir, ¿en qué medida o sea, partimos de la idea de la transición, ¿no?, que fue capaz de ir de ley a ley, a través de la ley, pues desmontar el sistema. Ese sistema, ese método que se empleó muy bien en la transición, nuestro sistema permite usarlo, nuestra Constitución permite usarlo en sentido inverso, es decir, para desmontar nuestro sistema constitucional es necesario saltarse la Constitución, o la Constitución permite, la Constitución española permite ley a ley cambiar el sistema. Esa sí es una pregunta más directa, ¿no? Después, bueno, a mí me surgen algunas reflexiones sobre la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión en sí es, el régimen jurídico de la libertad de expresión en sí mismo es pues, usado razonablemente, es un dique a la posibilidad de cambiar las bases del sistema, en la medida en que todos los límites que hasta ahora sabemos que tiene la libertad de expresión son límites para cualquier intento de cambio del sistema. Sí, digamos que todo aquello que no se puede decir no se puede transformar en una línea política. O debería ser así, ¿no? Quiero decir, si no cabe el discurso de odio, debería ser imposible implantar o pretender implantar un sistema basado en el odio, en la discriminación, en la xenofobia. Ahora, bueno, pues
haría falta ser coherente. A mí no, la distinción entre el discurso, que parece que se puede decir todo menos, y la actividad me parece un poquito, la actividad que sí está prohibida, la acción puede estar prohibida, el discurso está sujeto a menos límites que la acción. Bueno, pues me parece un poco fluido, ¿no? Parece un poco... tiene una línea de falta de certeza, dónde empieza el discurso, dónde termina el discurso y dónde empieza la acción. Es muy compleja de definir. Después, a mí me resulta muy interesante también la conexión de este tema con el papel. Yo me centraría más me centro más en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Consejo de Europa, porque es lo que más conozco, ¿no? En la medida en que el Convenio Europeo de Derechos Humanos sí recoge esa prohibición de abuso de derechos, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como tú has dicho bien, si se acoge a un sistema de democracia militante, cabe esperar de ese plano europeo que sea una barrera, un dique efectivo para cualquier intento de alteración del sistema interno de un Estado, por ejemplo, del español. Y yo ya también aquí. Vamos a ver. La primera pregunta es la que esperaba. Porque he sido como los buenos novelistas de suspense que dejan las comedias a enredo que se dejan al final. Ese es el debate sobre la secesión. La línea del Tribunal Constitucional tolerante, porque nosotros no somos una democracia militante, por lo tanto, si ustedes respetan, cabe todo. Esa yo creo que murió en la sentencia, a ver si lo digo bien, 44-2015, donde una declaración soberanista del Parlamento de Cataluña, en el plano teórico, da lugar a una sentencia en la que todavía el Tribunal Constitucional, en la misma línea que se enfrentó con las sentencias del Estatuto a la de la nación cultural, y eso pues tenía que decir, bueno, la declaración de soberanía pues es un objetivo lejano, mientras se respeten las formas y haya lealtad formal, pues todo es tolerable, todo se puede perseguir. Eso la sentencia 44-2015, hablo un poco de memoria, quizá estoy equivocado. Cuando los acontecimientos del proceso siguieron adelante y digamos que de la declaración teórica se pasó a actuaciones, para convocar plebiscitos y referéndum, claro, la posición del Tribunal Constitucional cambió, como no podía ser de otra manera. ¿Por qué? Pues porque seguramente al final yo creo que no se ha inventado nada mejor, incluso libertad de expresión, que lo del peligro claro e inminente. Entonces el Tribunal Constitucional empezó a razonar ya, ¿no?, en términos de tolerancia y desde el punto de vista de lo que no se puede permitir. No se puede quebrantar la ley. Claro, hay que decir también aquí, yo creo que esto es un problema que tiene el constitucionalismo hoy, y es que enviamos demasiado espacio a la respuesta jurisdiccional y exigimos muy poco a nuestros representantes, ¿no? Eso no es, en definitiva, los que tienen que hacer buenas leyes para que los jueces tengan que... quizás no es el mejor ejemplo que he puesto, porque es verdad que el legislador pues, convocará al desafío secesionista con la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, está indiscutida. Bueno, no obstante lo cual, pues el dedo se materializó. A ver, yo creo que en la experiencia del proceso y el desafío secesionista nos han hecho a todos repensar esa idea que has apuntado también. Es decir, cabe ir de ley a ley para llevar a la Constitución la quiebra de la unidad soberana. Bueno, esto lo hemos discutido tantas veces. Recuerdo aquellos seminarios
en el CEPS, claro, siempre dábamos vueltas a lo mismo. Y recuerdo así, por claro, el referéndum, recuerdo una intervención tuya, Ángel, muy brillante, ¿no? En la que viniste a decir, no, el referéndum sí o sí, pero claro, al término de una reforma estatutaria, ¿no? Pues el referéndum tiene que haber, pero claro, no referéndum, digamos, secesionista, porque a mí me parece que hay cosas que no se pueden, o sea, que no se pueden someter a la democracia directa. Hay un ámbito de decisión que está fuera de las posibilidades de pasar de la ley a la ley. Por lo tanto, yo creo que aunque se superaran las posibilidades, el difícil camino de la reforma dura, ¿no?, del 168, por afectar al artículo 2 de la Constitución, aunque eso ocurriera, ¿quién controla en España? ¿Quién podría controlar esa ley de reforma constitucional? El Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo menos de la regularidad formal. Eso y me recuerda, aunque se respetaran la regularidad formal, pues las tesis que se sacó de la manga la Corte Constitucional colombiana tan hábilmente para plantar cara a la reelección, ¿no? Nuestra doctrina, una limitación constitucional, y un poco la idea de que la Constitución sustancial no se puede. Por tanto, yo creo no. Mi respuesta es no. En esto estoy leyendo estos días el libro de conversaciones con Félix Ovejero, también. Bueno, pues es un hostigador del nacionalismo, y si tenía alguna duda, ¿no?, sobre el buenismo, ¿no?, y la posibilidad, sobre los argumentos nacionales y constitucionales de la secesión, pues os confieso aquí abiertamente que leer un poco más despacio a Félix Ovejero me ha convencido de que no. Que no se puede pasar de la ley, porque eso sería una destrucción. Ni siquiera una lucha que quería destruir la Constitución. Todos muy bien. Bueno, entonces, sí, bueno, esto nada es eterno, pero creo que en buena teoría constitucional es indefendible, porque además, si es que es contradictorio, tú no puedes defender que eres agnóstico, que permites todo, cuando has ingresado en un sistema que es lo contrario, que es un paroxismo de adherencia a valores. ¿Cómo es eso? Entonces, también como el buen guionista, secesión, y el segundo argumento, no fue por necesidad de guión, sino sencillamente porque se me olvidó. El gran déficit español, el gran drama, es que no tenemos, primero, la Constitución en el debate público no ocupa ningún lugar. Yo no he oído apenas hay argumentos constitucionales del debate público. Segundo gran drama, peor todavía. No hay un aprendizaje de cultura constitucional compartido desde la escuela. Eso es un comando. Y eso es lo que tapona la posibilidad de que haya el espacio ese constitucional de acuerdo compartido, consensuado, que pudiera servir para acciones de intransigencia, que es lo que no tenemos en España. Porque ni tenemos educación constitucional, el 27.2 es un chiste, eso de que la educación tiene que tener por objeto, que lo has estudiado, ¿no?, el libre desarrollo personal y el respeto a los derechos fundamentales. Bueno, ¿eso cómo se materializa? Si no hay un consenso sobre la enseñanza de la Constitución desde la escuela hasta el final del bachillerato, es un desastre. Eso es muy complicado. Y luego, en tercer lugar, también, como parte, esto tiene que ver, ¿no?, pues es que el discurso político es cañita. Creo que estás estudiando la parlamentación, ¿no?, parlamentaria, del libro que acaba de sacar, la polarización afectiva. No me ahora el nombre. Se estudia, no ya la polarización del discurso como consecuencia del influjo, ¿no?, de las redes sociales y de la generación de adeptos incomunicados, y que ha exacerbado pues, la polarización, ¿no?, y la polarización, sino de construir al otro como enemigo. O sea, en España antes se decía de una persona, tú eres del PP o tú eres del PSOE, y eso parecía que determinaba un estilo de vida, hasta una forma de vestir. Es que este es el PP, este es el PSOE.
Lamentablemente esa broma ha ido a más. O sea, hacer ¿no? Entonces, claro, en esas condiciones pues es difícil defender el ámbito ese que permite plantar cara al enemigo de la Constitución. Al enemigo de la Constitución. Es muy difícil en ese clima tener algo de sosiego para poder anclar ahí la idea de apertura. Libertad de expresión, el discurso del otro, que tú lo has trabajado mucho más. Mira, yo creo que ahí también hay el 510 del Código Penal. Por cierto, eso tampoco lo he dicho, pero todas las democracias son militantes. Y allí donde hay Código Penal es que hay algo que se persigue. O sea, es absurdo, no es superado. Bueno, he dicho lo cual. El 510 pues es una delgadísima línea, ¿no?, entre la palabra y la acción, pero es que la palabra no se hace de esa acción. Entonces, ante el Tribunal Europeo, pues el gran dilema es, al final esto volvemos a Norteamérica, o las tesis de la rara tendencia, por lo cual decir determinadas cosas por sí mismo entran dentro del ámbito de lo prohibido, por el 510, o ir a un precedente. Peligro claro e inminente, que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es o 17 o 10 ponderado. Yo creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cada vez usa menos el artículo 17 y cada vez más el artículo 10. Le hace decisiones razonadas. Esta de la sentencia es un poco, la verdad que no, últimamente no lo he mirado. Después de Salvater contra Rusia, que tenía esa jurisprudencia sobre, que es la del Comité de Venecia, lo mismo. O sea que hay que analizar bien los factores, ¿no?, concretos que permiten delimitar el discurso lícito de un discurso propagador de odio que produzca unas consecuencias. Pues las circunstancias, o sea, lo circundante, la posición del que habla, la posibilidad de rebatir de manera inmediata lo que se dice, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que está tan en boga, hay estados que han legislado ya, Francia, Alemania, la Unión Europea, obligan a retirar a los servidores de servicios de Internet de determinados contenidos, ¿no?, de carácter filoterrorista o de carácter de... ¿Quién hace esa tarea? Y además, con fuertes sanciones y dándoles un plazo muy corto de tiempo. Los algoritmos. Los algoritmos están muy bien. Hasta donde yo sé, que sé muy poco, de la gran complejidad de los que, cuando hablamos de estas cosas, que son las más importantes. Al final, el contexto no lo capta, ¿no? El algoritmo capta el contexto, ¿no? Yo creo que se basa en palabras previas que se... Creo, pero bueno, no sé. Esto lo que te aterra es que luego la máquina aprende, ¿no? También, o sea, claro, si va aprendiendo, a lo mejor es algo más que la pura palabra, ¿no? Que lo fiamos al algoritmo, no sé. Incluso que... Bueno, a mí me gustaría hacer también un par de reflexiones, parto también de la... Lo que he ido notando, todas las cuestiones que suscitaba lo que tú ibas diciendo, y también tengo aquí un poco de ellas. Y bueno, me parece que ese es el sentido de este tipo de seminarios, ¿no? No abundar mucho en certezas, sino por lo menos crear criterios. A ver, dos reflexiones, una digamos en el plano interno y otra en el plano precedida de una afirmación, que es la única duda que no tengo. Yo no sé muy bien que es una democracia, pero sea lo que sea, nosotros lo somos. Esto no sabemos lo que es, pero lo somos. Es más, lo que tú has dicho antes de, bueno, pero es que hubo alguna vez alguna democracia que no fuera democracia. Yo creo que Weimar es un precedente, es una tragedia, como se ha dicho, pero también en cierto sentido es un extremismo. Es decir, Weimar no cae porque la Constitución no contemplara mecanismos para contener el acceso del partido nazi, que no había manera de contenerlo para que lo supiera bien. Había otros, que luego cayeron, ¿no? Que
¿Qué sentido tiene? No sé yo, igual cambiando un poco la situación, dice, bueno, es que hay una cláusula de poderes excepcionales que es lo que permite a Hitler disolver el Reichstag, pero lo que falta que lo disolviera así antes, porque antes lo había quemado. Pues es el poder, contra eso como poder. O sea, que yo creo que hay una ensoñación de los juristas que creemos que si tenemos esos mecanismos, no, bueno, que esto como no se puede hacer, vale, pues entonces no lo hago. Me parece que si en Weimar hubiera habido mecanismos parecidos a los que luego estuvieron en la ley fundamental de Bonn, igualmente hubieran fracasado, la enseñanza que sacaríamos sería distinta. Pero bueno, ¿por qué creo que sí somos una democracia militante? Yo creo que siempre lo hemos sido. Yo creo que siempre lo hemos sido. A mí me parece que nos hemos dejado influir mucho por el célebre libro de Ignacio de Otto, que fue el primero que dice, porque como no hay cláusula de intangibilidad, no hay democracia. Y ahí estábamos todos instalados en eso, hasta que el propio Tribunal Constitucional, cuando le da el ok a la ley de partido, dice, sí, pero no somos una democracia militante. Hay una diferencia muy sutil, ¿no? Y luego, como tú has dicho, cuando llega el tema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene ningún empacho en decir, bueno, pues es que la democracia militante está permitida por el convenio. Pero cuando recibimos la sentencia, luego en los amparos subsiguientes que tuvo que resolver el Tribunal Constitucional Español, sigue diciendo, bueno, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la ley de partidos es perfectamente constitucional, pero nosotros no somos una democracia militante. Bueno, y hace falta para darse cuenta de que sí somos una democracia. O sea, que yo creo que en el plano interno, lo que yo no sé es si, yendo al tema de la ley de partidos, si realmente, claro, todos nos caímos un poco del caballo, si se permite la expresión, porque luego vimos que la ley de partidos funciona. Bueno, hemos estado diciendo durante un montón de años que el único límite es el límite penal. Esto no ha funcionado y ahora por la ley de partidos se ha funcionado, hubo una contribución muy importante para acabar con el terrorismo, etc. Pero lo que quizá no se recuerda tanto es que prácticamente en un procedimiento paralelo, cuando el Tribunal Constitucional declara conforme a la Constitución, la ley de partidos, tenemos también la sentencia del Tribunal Supremo que dice que Batasuna es una organización, o sea, condena a los dirigentes de Batasuna por colaboración con bandas armadas. Es decir, que parece como que la vía penal, esto es un poquito paradójico, porque la vía penal, es que como la vía penal no ha funcionado, hay que hacer la ley de partidos. Y cuando la ley de partidos se pone a funcionar, de repente la vía penal empieza. Pero bueno, en todo caso, yo sí creo que hay mecanismos de democracia militante en nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, y que probablemente como nuestro tribunal todavía no ha tenido, ya que ha habido cambio de doctrina, pero todavía no ha habido un overruling, digamos, informal, pues seguirá manteniendo la cláusula de estilo de que no somos democracia militante. Pero sí que no es una razón. Esa sería mi reflexión en el plan interno. Se han tocado dos temas muy interesantes, el de secesión y el de las... yo tampoco me acuerdo del término, el que no solo el Tribunal Constitucional de Colombia, también esto, como la parte, la esencia de la Constitución que no es susceptible de reforma. Eso es una pena porque nuestros expertos en secesión y nuestros expertos en reformas constitucionales y constitucionales están todos fuera. Pero es verdad que ahí hay dos temas, digamos, importantes que además escapan un poco a la lógica tradicional de democracia militante. Es decir, vayamos de acuerdo con el tema de la secesión. No es posible
admitir ni siquiera por una vía, ni siquiera en el hipotético caso de la reforma constitucional, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí estamos alejándonos un poco de reformas que van a hacer irreversible la democracia. Es decir, son reformas sustantivas, pero no reformas, yendo, por ejemplo, volviendo a Emily que tú has citado, no reformas que cierran los canales de participación. Es decir, esto me recuerda también a la famosísima nota a pie de página de la sentencia de Caroline Cruz, ¿no? De las insulares. Eso es. Eso. Es decir, bueno, vamos a ser más estrictos en todo lo que suponga hacer un cierre al sistema democrático, pero eso es una decisión de carácter sustantivo, pero bueno, si hay una decisión y hay un nuevo Estado que se origina, bueno, en el caso catalán, pues no hay por qué suponer que España va a dejar de ser una democracia ni que ese supuesto Estado independiente iba a no ser una democracia. El argumento de democracia militante ahí me cuesta un poco más de trabajo. Bueno, y finalmente, en el nivel europeo, claro, aquí sí que hemos dado un cambio, porque lo que estamos hablando, tú lo has dicho muy bien, no es que te expulsamos de la Unión Europea, no es que te mandamos el ejército federal que no tenemos, no, sino que simplemente te vamos a quitar el dinero. Es decir, está el tema de la condicionalidad de los fondos y todo eso. Entonces, claro, estiramos mucho el concepto, creo, porque las acciones que permite cuando un Estado se distancia de los valores europeos que trataba, al final, en la práctica, ¿qué mecanismos son los que ponen en práctica la Comisión? Bueno, ten cuidado que te vas a encontrar sin financiación. A lo mejor estamos ensanchando excesivamente el término, ¿no? Democracia militante, en el sentido de que, bueno, siempre va a haber, vamos a utilizar mecanismos que no imponen una adhesión ideológica, etcétera, pero que, bueno, que no cumplen determinados estándares, podemos aplicar determinadas sanciones. Desde luego no sé si eso podrá ser eficaz, también lo has citado tú muy correctamente, frente a los riesgos actuales, lo que es el liberalismo, el populismo, etcétera, etcétera. Es decir, ahí no se trata tanto de una acción, digamos, puntual, no se trata de derrotar el régimen que puede tener una respuesta penal, bueno, puede haber episodios como el asalto al Capitolio, el asalto al Parlamento en Brasilia, pero lo que están transmitiendo son los tipos de medidas, de poquito a poco, gotita a gotita, frente a las cuales los mecanismos de democracia militante a lo mejor son menos operativos. En fin, si tú tenías dudas, yo creo que tienes toda la razón. O sea, el concepto de democracia militante no es banal, pues está tan sobrecargado de connotaciones que es inservible. Luego, hay una cosa que tienes toda la razón. Vamos a ver, cuando el nivel de apoyo a determinadas políticas sube hasta sobrepasa el determinado nivel, no hay dique, ¿no? Tu dique jurídico de tener esa manera. Es decir, en Polonia gobierna quien gobierna y en Hungría está gobernando, aquí el pueblo apoya. En el Tratado Europeo, el primer apartado, que es el que establece el mecanismo preventivo, donde la Unión Europea puede realizar recomendaciones, y también en los siguientes apartados, que es la posibilidad de sanciones, dice que se tendrán en cuenta las consecuencias sobre los ciudadanos, las medidas, etc. Yo creo que hay como una responsabilización excesiva de las personas. Creo que ahí tienes toda la razón.
Cuando sobrepasas un determinado nivel de apoyo, ya está. Es una situación que no puede ser enfrentada. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la democracia militante? Pues un discurso que detenga, digamos, esa posición de debilitamiento y de degeneración democrática. En eso pueden hacer algo los jueces, que son la última, que me parece un poco. ¿Pueden hacer algo los partidos, como se dice en algunos sitios constitucionalistas? Pues creo que sí. O sea, si hubiera una defensa de la Constitución, que no hay. No es que no tiene, no está en eso. En España, en la Unión Europea, es un poco más, quizá, tratado, pero Quiero añadir una cosa, que no es solo, creo yo, no es solo que falta ese consenso detrás, esa voluntad, esa cobertura, sino que en determinados casos es que, incluso teniéndolo, no sabríamos cómo actuar. Tú has citado el debate, que también fue interesante, del Congreso de Cáceres. Ante las esas preguntas que va planteando la moderadora, los intervinientes, de una altura de primera línea, ¿no? De Fontán, López Guerra, Oscar. Tenía una tesis, decía, pero hubo una última pregunta que fue ¿cómo podemos luchar contra la fake news? Que es el problema de la desinformación, es el problema básico. Y los tres dijeron lo mismo. Pues no lo sé. Pues no lo sé, pues no lo sé. Y así se acabó el debate. No lo sabemos. Y es verdad que no lo sabemos. No lo sé, pues López Guerra. Si no lo sabe López Guerra, no yo decir nada. Pero que es verdad, porque ¿cómo intervienes tú en ese núcleo de ciencia? Pues campañas en contra de la desinformación. Sí, campañas. No del estilo de la que se pusieron en marcha en la COVID, ¿no? Con esto que hicieron al pobre aquel portavoz militar, decir que había que perseguir las informaciones críticas con el gobierno. No, pero algo hay que hacer. O sea, tú no puedes. En eso la mofa de Goebbels es tremenda, ¿no? Bueno, este es el único sistema que permite asiste impertérritas o desde a su destrucción. Pues no, yo creo que hay que buscar, llamémoslo democracia militante, llamémoslo democracia militante. Por supuesto que hay que planificar. ¿Cómo? Más información, que ya no es la idea genuina de que así se va a descubrir la verdad. Bueno, mejor desinfectante la luz del sol. Con los argumentos deliberativos, es que estamos en otro escenario. Estamos en un escenario de guerra social donde hay que emplear guerra abierta, no sucia, guerra clara para defender la Constitución. ¿Cómo? Pues localizando ese espacio. ¿A quién le corresponde? A los partidos constitucionalistas. A ver, el libro era de Mariano Torcardo, pero no se me olvida de la polarización afectiva. Vamos a ver, es verdad, no es un debate de democracia militante, porque un Estado seccionado puede ser también democrático. Pero claro que la operación secesionista ha lesionado derechos de mucha gente y ha convertido en una constitución natural, la ha mutilado y la ha convertido en otra cosa. Entonces, yo no creo que por la vía de la reforma constitucional se pueda destruir la Constitución. No, se puede modificar, se puede buscar vías de salida, de encaje, pero permitir una destrucción y alentarla, pues no lo veo. No me parece que esté en la lógica de las cosas. Tampoco, repito, las cosas no son eternas. ¿Sí? Esto en algún momento pues, saltará o cambiará. No sé, como el escenario es europeo, desde dentro. No sea un exégesis dependible. Hay también una lectura interesante sobre esto de la que puede hacer la Unión Europea, que está en el discurso de ingreso, que lo recomiendo en la academia de investigación de Martín Requejo, de gobierno estudiana. Martín Requejo es un letrado del Tribunal de Justicia con larga experiencia europea
y hace un discurso brillante como este discurso, ¿verdad? Y lo que defiende es que la Unión Europea podría aplicar el artículo 60 de la Convención de Viena, expulsando por deslealtad y el cumplimiento de los tratados a aquellos que no cumplen con las obligaciones que se derivan de la adhesión. Ahora acaba diciendo, no, yo sé que este sistema va a ser afectada, en tanto complicada. Pero lo que está claro es que, o sea, el desafío hay que plantarle cara de alguna manera. Que caiga otorga. El chantaje ese está muy bien, ¿no? La condicionalidad, pero no sé si está dando los puntos, ¿no? Sí, perdón, yo quería hacer una reflexión pues, de la pregunta de cómo combatir la desinformación. Y es que además de información hay que poner sobre la mesa de educación. Hemos hecho una educación buena para los gobiernos, para los profesionales, y hay que enseñar a interpretar las noticias, a interpretar la información que se recibe. Porque podemos recibir información que sea veraz, que sea valores, pero no saber interpretarla en un discurso que sea falaz. Pues claro, hay que evitar. Hay que poner énfasis en la educación desde a que se sepa interpretar la información que se recibe en la educación. Hay que sentar a Sánchez y a el PP, ¿cómo se llama? Hay que sentarles en una mesa y explicarles esto. Dejar de actuar como la imitan, de dar los palos semánticos y empezar a hablar de las cosas que verdaderamente importan. De educación digital, de educación. Porque es que estamos nervios. Ya nadie, o sea, yo tengo un hijo mío que tiene 23 años, no lee un periódico, que informa, él lee ya que informa, informa que le llegan. Eso es lo que Eso o sea, los alumnos, ¿qué periódico lee? Nadie. Entiendo que eso es preocupante siempre y cuando lo que se vea por internet se sepa interpretar y se sepa coger la fuente y se pueda confiar. Pues eso los jóvenes, Sí. los que empezamos con el papel carbón, exagero un poco. Todos. En primer lugar, me gustaría felicitar a los profesores que han parecido realmente interesante toda la duda, inquietud que ha planteado. Creo que existe mucho detenimiento para poder. Yo sí quería hacer una pregunta sobre Internet, a pesar de su generosidad, le pediría que se extendiera un poquito más sobre el asunto que ha tratado, sobre el asunto de juramento, promesa de acatamiento a la Constitución. Esa línea que el tribunal no tiene, no hay democracia militante porque se ampara todo el que quiera criticarla o incluso en contra de ella. También se pone como artículo efectivamente el caso del juramento porque esa jurisprudencia que se trata de combinar por una parte ese acto formal, efectivamente esas palabras que comunican actos, pero también que fórmulas que no mantienen contenido el juramento, la libertad de pensamiento. Y ahora precisamente que el tribunal tiene que resolver varios recursos, que sería diferente exactamente según este plan de choque que ha sacado, se supone que va a resolverlo pronto. Por no sé, tu opinión. No, claro, ahí la idea no es tanto que no sea una democracia. Bueno, no somos una democracia militante y no se exige una adhesión positiva a la Constitución. El 21.2 de la Constitución alemana. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, debe primar la actividad del mandato representativo que la expresión de formalidades. O sea, el Tribunal Constitucional degrada el requisito a una formalidad. No, ni siquiera lo equipara. Fíjate, los otros requisitos para adquirir la condición plena de diputado nunca se han desvirtuado, ¿no? Hay que presentar el acta, la declaración de intereses. Es como si dijéramos, bueno, yo la declaración de intereses, pero solo los que tengo en mi circunscripción. Pero como la mayor parte del capital lo tengo en Suiza, pues eso no lo voy a declarar. No, es que
¿verdad? La claridad, pues entiende que estoy diciendo una tontería, ¿no? O sea, si tú incluyes un requisito y una fórmula de juramento, no tomártela en serio, pues es desvirtuarla absolutamente. Yo, no sé, ahora ya cuando se habla de Tribunal Constitucional, en España hay que calcular las alternancias, ¿no? Conservadores, progresistas. Tengo mucha curiosidad, como tú, por ver si esa competencia se rectifica. Tal y como está, verdaderamente hace una broma de mal gusto de esa exigencia. Una broma de mal gusto, ¿no? De la cual puedes añadir incluso fórmulas jocosas, ¿no? Cualquier cosa, ¿vale? Entonces, quítalo. No, o sea, quitarlo está en la persona, es demostrable por quitarlo. Segundo. Es que además es una, o sea, olvidan de esta idea que jurar por sí mismo produce, pues es un acto performativo, ¿no? Estar dispuesto. Pero tampoco hay nada que obligue a que se permita hacer oralmente. O sea, un formulario muy básico, que nadie se pueda salir. Mire usted, firma aquí, juramento, aquí, firma. Además, jurado que ya está. No tiene mucha lógica en sí mismo exigir eso, pero si se exige, fíjate, se necesita, ¿no? Si me permite, la anécdota de los parlamentarios decía, precisamente para evitar esa sobreactuación, se idea una fórmula en la cual prácticamente desde el escaño y el presidente le pregunta que no había que hacer nada, y la mayoría de los que querían sobreactuar insistieron. Yo voy a la tribuna, digo, y ahí se empezó, no sé si ya la mesa de grado, supongo, antes de que nos vamos a hacer juramento, si es antes de la elección del presidente del pueblo, pero quien estuvo no supo decir. La mesa resolvió precisamente para evitar eso, pues lo que siguiente es decir, bueno, porque ustedes en el acta firmen aquí, pero no va a haber ceremonia. Por ejemplo, en la función pública, ¿tenéis algún caso que haya planteado el conflicto? Sería bastante peliagudo, ¿no? En el momento que Y en el Senado también se llega a una coletilla. en el Senado se generan menos conflictos también que en el Congreso, porque si se permite precisamente que salga el documento notarial y luego lo que se hace en el pleno es renovar, porque ya hay cada uno que está la fórmula actual, ya han prometido antes por escrito. La sobreactuación, Vale, vale, pero la notaria tiene que recoger lo que manifiesta. sí, pero eso no genera mucho problema, porque ese documento no pone puro la independencia de Cataluña, nada de eso. Yo probé y luego ya en el pleno, probablemente ya autoriza la fórmula, pero se hace por el tipo. Yo que, perdonadme que traiga a un seminario de Derecho Constitucional que evoque a reflexiones del FARI, pero con aquello del hombre blandengue a la democracia es por esencia un sistema blandengue. Frágil. Es frágil. Eso digo yo. Es frágil. Frágil y equivale a blandengue. Sí, los que toman la tarea, los que tienen la tarea de defender la renta su responsabilidad es muy frágil. La democracia exige que los gobernados, ciudadanos, ilustrados en los beneficios de la democracia. Si renunciamos a generar republicanismo, hoy día 14 de abril, la república no es solo una forma de todo eso, pero el republicanismo también, el sentirse parte de un proyecto que a todos nos da los mismos derechos, pero también nos hace responsables, ¿no? Una suerte colectiva y en común, ¿no? Si hacemos dejación de esas ideas básicas, efectivamente se convierte en una caricatura. Y asediada. La democracia está asediada y da esa sensación que tú dices
Pues no sé qué tiene que ver el film, pero bueno, ya está muy bien, algo tendrá que ver. Pues es porque, repito, también es que cuando uno oye el discurso público de nuestros líderes, por ejemplo, vuelvo otra vez a lo de la polarización, tiene más que ver la forma de hablar de nuestros políticos, cómo educan al hablar, que con la propia dinámica de confrontación ideológica. Con su forma de estar, nuestra opinión pública, de hablar, de oponerse, eso es lo que tiene también en parte que deslegitima la democracia. Eso es que entre todos la mataron y ella solo se murió. Eso no. Si no te importa, no hay más palabras pedidas, pues puedes anunciar el próximo. Sí. El próximo seminario, que siempre echa la mano de la gente porque lo comunicamos cuando hizo. El próximo seminario, efectivamente, que es el que corresponde ya al mes de mayo, ¿no? Mayo. Y a 15 del mes de mayo tenemos a Ángel Montón, que nos va a hablar sobre tribunales constitucionales, tribunales internacionales, la incorporación de nuevos derechos. Y lo tendremos ya finalmente, el 26 de mayo. Así que nada, anunciado ahí. Bueno, pues muchas gracias. Las gracias no queríamos quedar nosotros a ti. Quería darte las gracias en nombre de todos por aceptar la invitación. Gracias al destino por permitirte es haber venido. Y ya sabes que eres bienvenido aquí siempre que quieras. Muchísimas gracias. Ha sido un placer muy interesante. Muchas gracias.